Guerra, hermanos, contra la libertad. Esta nación está enfrentando el peor crisis espiritual y moral que esta nación ha experimentado desde que fue fundada, hermanos, en 1776, hace algunos años ya. Sin embargo, hermanos, sabemos que estas cosas fueron profetizadas de la maldad de los hombres que iba a crecer, no de Estados Unidos. En realidad, Estados Unidos no está en la profecía general específica, está en la profecía general, pero no específicamente como lo está Israel, como lo está el Persia Antigua, que hoy conoce, que va a ser parte de las Naciones Unidas, el Reino del Norte, el Reino del Este, y todos los países que tomarán parte en el Armagedón, hermano, en tratar de destruir a Israel. De eso se trata esta nación, hermanos, de defender a Israel, hermano, de servir a Dios. Esta es una nación que nació en el corazón de Dios. No podemos dudar cuál fue la fundación de esta nación. Una nación que nació en el corazón de Dios para Dios preparar un lugar para la iglesia de Él. Y esta nación es la única que ha abrazado el Evangelio, que ha sido la cuna del Evangelio, hermanos, y donde ha salido el Evangelio para todas partes del mundo. Hay algunos otros por ahí que comentan que ahora esta nación necesita ser evangelizada. Y estoy de acuerdo con usted hasta cierto punto. Esta nación se ha alejado tanto de Dios que esta nación necesita volverse a Dios. Es el título que le puse al programa de este día para que lo identifiquen en YouTube. Cuando miran a la reproducción o quieren mirar la reproducción en Facebook o se quieren meter a YouTube a mirar este programa en la reproducción, le pongo el título ahí para que sepa más o menos de qué tema se habló. Antes le ponía las puras fechas, pero después de algunos años, hermano, pues nos damos cuenta que buscar un programa por la fecha es poco difícil para mucha gente. Mucha gente no lo va a hacer. Y en esta mañana, hermanos, estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente en el programa para informarle. Y quisiera que entendieran, hermano, cuál es el objetivo de este programa y el propósito de este programa, ¿ok? Y es de informarle, ¿ok? Este programa no se trata de cómo mejorar México, de cómo mejorar Cuba, Canadá, u otros países. Este programa se trata de informarle a usted lo que está pasando en nuestra nación, donde vive usted, la mayoría de los que miran este programa, donde son nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Amén. Y en esta mañana quiero animarle, hermanos, a que comparta el video con otras personas, comparta lo que aquí se le habla a usted con otras personas. Y Dios nos ayuda, hermanos, pero me da tristeza ver un pueblo bien cerrado de mente. El pueblo hispano es uno de los pueblos más cerrados de mente en cuanto a política. Ellos piensan que la política no es importante. O se meten en la política de México, se meten en la política de otras naciones. Pero ahorita estamos en una batalla, hermanos, espiritual y moral en esta nación como nunca la hemos visto. Y quiero decirle, hermanos, que lo que es correcto, la justicia es la justicia, no importa que sea Estados Unidos, México, Canadá, Cuba, Venezuela, cualquier otro país. Esta nación fue fundada, hermanos, con principios bíblicos, con principios de Dios, y esta nación nació en el corazón de Dios para su iglesia. No fue ninguna coincidencia, hermano, cuando nuestros padres fundadores cristianos, lavados en la sangre de Jesucristo, vinieron a este país para establecer una nación donde hubiera libertad de expresión, libertad del cristiano, libertad para la iglesia en todos los aspectos. Y hoy vemos, hermano, un ataque terrible contra la iglesia, contra al pueblo de Dios, contra la libertad, contra la justicia.
mayormente por el Partido Democrático y un que otro republicano corrupto por ahí. Pero el ataque viene contra la iglesia, es donde mucha gente no puede percibir. Lo miran con mucha indiferencia. Hay gente que yo escucho que comenta, hermanos, comentan muy indiferentes hacia la nación. Muchos vienen de México y piensan que México es su nación, que ahí van a pasar todo el resto de su vida, y no es así. Vienen aquí y hacen planes de venir a hacer dinero, irse a abrir un negocio en México y prosperar. Pero no es así el caso. De los que hacen eso, pocos se regresan. Quiere decir que hacen esta nación su hogar. Le guste o no le guste, pero es la realidad, hermano. Porque yo observo las cosas, platico con gente. Yo he platicado con gente que tiene esos propósitos. Llegan aquí, hermanos, y les gusta la vida próspera y bendecida que esta nación ofrece, gracias a su fundación, que tuvo principios bíblicos. Cuando nuestros padres fundadores de esta nación, de nuestra nación, venían huyendo de Inglaterra de la persecución del gobierno para poder servir a Cristo, leer la Biblia, predicar, sin preocupación de que el gobierno los metiera a la cárcel, los persiguiera, o la Iglesia Católica junto con el gobierno les cerrara sus negocios. Yo sé que a algunos no les gusta que les hable así, pero es la realidad, hermano, y es la historia real. Los que me han conocido a mí, los que me conocen, piensan que soy un poco agresivo, un poco muy insensible a las emociones de la gente. Y no es que sea insensible a sus emociones, pero las emociones no lo llevan muy lejos en la vida, ¿ok? Entienda eso. La emoción, el sentimentalismo, no lleva a un hombre a la verdad, no lo lleva a un hombre a un camino recto. Lo lleva a un camino recto de acuerdo a su sentimiento, a su sentimentalismo. Y eso puede terminar en fracaso. Cuando la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de ellos son caminos de muerte, se refiere precisamente a lo que le estoy diciendo. Porque hay opiniones de todas, y gracias a Dios que ahorita tenemos ciertos privilegios todavía. Ya no existe aquí en Estados Unidos la libre expresión como fue originalmente diseñada la primera enmienda de libre expresión. Y lo que mucha gente no entiende que es esa primera enmienda, hermanos, lo que causa que usted y yo podamos predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar de Dios en ciertas vías públicas. Porque en muchas vías públicas o de comunicación, ya sea por radio o por video o por televisión, lo que sea, o redes sociales, ya no existe la libertad que en un tiempo existía en esta nación. Los democráticos, los ateos y los pocos republicanos corruptos que tenemos en nuestro partido son la causa que usted y yo estemos perdiendo sus derechos. Y esto, si usted no entiende y no puede percibir a dónde va a llegar esto, va a ser una persecución de los cristianos. Es que hermano, es que pastor, ya está escrito, es que ya sabemos, así fue escrito. No, señor, no fue escrito eso. Fue escrito la persecución. Y seréis perseguidos por causa de mi nombre, dice el Señor. Esa profecía que Cristo dijo es correcta. Pero en esta nación no es el caso. Aquí la persecución viene por el gobierno en contra, no nomás del cristiano, todo aquel que se opone al Partido Democrático o a la agenda globalista. Y eso, querido hermano y hermana, no lo dice la Biblia. ¿Se fija? Entonces, mucha gente empieza a hablar de esta manera y quiere darle una aplicación a la Biblia que no tiene, que no es. Porque ellos se olvidan de la escritura que dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué significa esto, hermano?
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué significa esto? Bienaventurada la nación que reconoce a Jehová, que reconoce a Dios como Dios. Y nosotros, en Estados Unidos, América del Norte, hermanos, somos la única nación de las 195 naciones que existen que reconocen a Jesucristo. Porque aún Israel no ha querido reconocer a Jesucristo como su Redentor. Por eso yo no sé por qué tantos predicadores por ahí hablan de nuestros principios judeocristianos. Y muchas veces no realizan lo que dicen la gente cuando dicen judeocristianos. La salvación viene de los judíos, la Biblia lo dice claramente. Que el propósito de Dios redimir al hombre nació en el corazón de Dios usando a los judíos como el pueblo escogido de Dios para traernos el Evangelio. Pero sin embargo, Israel hasta el día de hoy no ha querido aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías. Ya pronto viene el día que lo van a hacer. Ya pronto viene el día que se cumplirá la escritura exclusiva que habla de que Israel va a ser salvo. Pero antes de estas cosas, el mundo se va a poner de mal en peor. Traigo una escritura que quiero leerle ahorita, pero ahorita que ya tengamos un poquito más gente. Pero esta nación, hermano, tiene que determinarse a ser una nación que teme a Dios, que se vuelva a Dios. Porque es la única nación mundialmente que reconoce a Jesucristo. La única. Cuando el Señor Jesucristo dirige a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a abordar aquel barco que conocemos como el Mayflower, hermano, la flor de mayo, que salió de Inglaterra para buscar esta nación. No cabe duda que venían guiados por Dios, por Jesucristo, para establecer una nación para la iglesia del Señor. Una nación que sería de bendición a las demás naciones que desean libertad y sobre todo a Israel. Y querido pueblo de Dios, no podemos jugar con Dios, jugar con su palabra, ni malentender su palabra. Si esta nación, Estados Unidos, América del Norte, no se vuelve a Dios, esta nación verá su juicio. Porque Dios no está jugando cuando habla de que las naciones que se olviden de Él serán cortadas. The nation that forsakes the Lord shall be cut off. La nación que se olvide de Dios será cortada. Pero tenemos la otra promesa. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, que reconoce a Dios. No me salga con ese cuentito que ya está escrito lo que está escrito. Cuando usted escriba algo, hable algo así, como lo hacen muchos predicadores hoy falsamente. Dicen que está escrito, pero es un malentender de la escritura de Dios. Porque no está escrita la destrucción de Estados Unidos, hermano, en profecía. No está escrita la destrucción de México, ni de Canadá, ni de Cuba en la Biblia. Ni se mencionan tales naciones en la Biblia. Está escrito que el anticristo se va a levantar contra Israel, primeramente haciendo un pacto de paz de 7 años. Y está escrito que este anticristo va a controlar 10 naciones. Y ahí es donde muchos de ustedes se confunden y dicen, ¿para qué votar? ¿Para qué participo en la política? Un cristiano no debe participar en la política, dicen algunos otros por ahí en su ignorancia.
Pues personas que piensan así son la causa porque estamos perdiendo la batalla espiritual y moral en esta nación. Está escrito que Jesucristo va a destruir al anticristo y las 10 naciones y sus aliados que se volteen contra Israel en estos últimos tiempos. Ahorita estamos viendo el preludio, hermano, el inicio de los últimos tiempos ya. Dije los últimos tiempos, no el fin. Y muchos cristianos se confunden porque hay por ahí escatólogos, pastores hablando profecía fuera de contexto, hermano, y confunden a la gente, pensando que esta nación ya no va a existir en la gran tribulación, que llega el arrebatamiento, entramos a la gran tribulación y la nación deja de existir. No, hermanos, no malentienda la escritura. Lea Mateo 25. En el juicio de las naciones, todas las naciones que hoy existen van a existir durante la gran tribulación, van a existir todas durante el milenio, 1000 años con Cristo. Así va a ser. Lea la Biblia. Y me da tristeza a mí cuando oigo escatólogos hablando de un anticristo que va a controlar todo el mundo. Y causan que mucha gente, hermanos, se desanime en participar en la política. Es lo que causan, hermano. Confusión en la gente. Querido pueblo de Dios, amigo, amiga que me escucha, el futuro de esta nación está asegurado si esta nación se vuelve a Dios. Si esta nación sigue por el rumbo que va con el Partido Democrático, fíjese el daño que ha hecho Joe Biden, hermano, y Obama. Obama en 8 años, pero en 2 años del reinado de un presidente satánico, hijo del diablo. Joe Biden, hermano, mire qué ha pasado con la moral. Mire las leyes que ha pasado él contra Dios, contra las morales que Dios estableció. Póngase a pensar usted. Para ustedes que me dicen a mí, es que pastor, yo no creo en la política, es que yo soy cristiano, es que yo no creo en que tengo que meterme en la política, y ese es el problema que estamos teniendo en esta nación, que los pastores y la iglesia son indiferentes a nuestro sistema electoral y no toman en cuenta ellos de votar por la plataforma mejor que tenemos. Tenemos 2 plataformas, la de los liberales y la de los conservadores. Son las dos plataformas. Una es del Partido Republicano, que somos los conservadores, y otra es del Partido Liberal Democrático, que son los democráticos. Y tenemos que votar las plataformas. Pero déjeme le hago esta pregunta a usted. ¿Por qué han legalizado que se case hombre con hombre? ¿Por qué han legalizado que se case mujer con mujer? ¿Por qué han legalizado, hermano, que a los niños a muy temprana edad se les meta la ideología satánica de que pueden escoger su sexo, cuando Dios ya determinó qué sexo tendría el niño y la niña cuando nacen? Porque al principio Dios, quien creó el universo, Dios que creó el cielo y la tierra, no, creó hombre y mujer. Dios no creó un tercer género. Hay otras creaciones de otra naturaleza. ¿A qué se refiere, pastora? Bien sencillo. Hay serafines, hay querubines, hay ángeles, hay seres vivientes, hay el ser humano. ¿Se fija? Porque esa es la perfecta creación de Dios. Y cuando se levanta un presidente como Joe Biden o Barack Hussein Obama a decir que hay un tercer género, que un niño o una niña puede ser educado en la escuela pública, de que él puede cambiar su identidad, esa es perversión de la familia, hermano. Eso es pervertir la mente de un niño inocente y una niña inocente. Y Satanás ha logrado cómo meterle esa basura a los niños en las escuelas, usando el sistema de escuelas públicas, usando la educación pública, que últimamente, déjeme decir, desde que yo estaba en junior high, hace muchos años, hermano,
Con esto le digo todo. Yo me gradué de la high school en 1985, aquí de la Odessa High, hermano. En 1985. Pero en los 80 yo iba a junior high. Desde que yo iba a junior high, todavía se permitía leer la Biblia a toda la escuela antes de empezar el día. Se oraba. Se hacía la alianza a las banderas del Estado y a la bandera nacional. Se leía una escritura y luego resumía las clases. ¿Cómo hemos llegado, hermano, de una nación que temía a Dios, que servía a Dios, a una nación que está prácticamente, totalmente apartada de Dios? Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hermanos, por el pecado de homosexualidad y lesbianismo, aunque le guste a la gente o no le guste, pero es la historia. Le llamen información falsa o lo que ustedes quieran, pero es la verdad. Y no cabe duda que esta nación se ha apartado totalmente de Dios al nivel federal, al nivel del gobierno. Pero cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego del cielo, dice Judas, o Pedro, me parece el que dice Pedro, Dios lo hizo para ejemplo de aquellos que quieran vivir de igual manera. Fueron un ejemplo de lo que Dios puede y va a hacer si la gente no se arrepiente. No que va a caer fuego como en Sodoma y Gomorra, no eso. Pero el castigo del lago eterno con fuego y azufre. La segunda muerte. Y esta nación está llegando al borde de que Dios tenga que juzgarla. Porque esta nación lleva en sus manos la sangre inocente de 62 millones de niños abortados. Desde que el Partido Democrático pasó la ley del aborto y los jueces democráticos en la Corte Suprema usurparon autoridad sobre los estados y legalizaron la ley del aborto. Gracias a Dios por Donald Trump, que aunque ustedes odian que yo hable bien de Donald Trump, pero yo no voy a cesar de hablar la verdad, nada más porque usted se enoja o porque se sale de Facebook o ya no escucha la radio. A mí no me importa personas así, porque personas así son la causa que esta nación está decayendo espiritualmente y moralmente. Por personas que no pueden ver las cosas como son. No pueden llamarle la verdad a la verdad porque se ponen todos sentimentales y decir que es un racista, que los republicanos son racistas, que Trump es un racista. Puro cuento. Trump estuvo en contra del aborto, a favor de la iglesia, a favor de Israel. Movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo a Jerusalén como la capital de Israel. Esto lo hizo Donald Trump, hermanos. Ahora usted puede saber por qué Satanás lo odia. Y ha volteado a todas las cadenas de televisión, a Univision, a Telemundo, ABC, MSNBC, CNN, MSNBC, CBS, todos. El NFL, el NBA, todo el mundo volteándose en contra de los conservadores. ¿Por qué? Porque si usted no está en línea con su agenda perversa, lo quieren destruir. Por eso se le echó encima a Donald Trump. Todo el Partido Republicano, todos los medios de comunicación, Facebook y Twitter, y todas las cadenas de radio liberales, se juntaron todos con los demonios para pintar a Donald Trump como un hijo del diablo. Y los hijos del diablo son los otros. Trump no es pastor. Trump no es cristiano, hermano. Trump es un hombre muy torpe para hablar a veces. Como le dije, en este programa le dijimos las cosas como son. Pero Trump es la razón porque esta nación empezó a triunfar y a prosperar. Porque China y Rusia y los árabes quieren retomar el orden mundial. Otro error de mucha gente. Mucha gente piensa, y muchos escatólogos que no conocen escatología, a mí no me importa, mano, que un escatólogo se llame doctor. Yo he conocido a algunos escatólogos por ahí, hermanos, y unos que se llaman doctores en escatología, que citan la profecía fuera de contexto, la aplican fuera de contexto,
Y eso, hermano, no es permisible. A mí no me importa qué título tenga el predicador. Sea pastor, evangelista, escatólogo, doctor en escatología. No tiene ninguna autoridad de parte de Dios de sacar la escritura ni la escatología de contexto. Porque esto le ha dado a la gente en Estados Unidos, América del Norte, a los cristianos, un misconcepto de lo que a esta nación le espera. Si no tomamos cartas en el asunto nosotros y empezamos a votar por gente que teme a Dios, que respeta a Israel y que está en contra de los enemigos de Israel. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, la ilusión de vivir en un mundo donde reina la paz no existe. Dije la ilusión. No me ponga palabras en mi boca. Dije la ilusión de querer ver un mundo así. Olvídese. Porque Cristo dijo en Mateo 24:7 que es necesario que todas estas cosas sucedan, pero aún no es el fin. Entonces la Biblia dice que es necesario que estas cosas sucedan. ¿Cuáles cosas? La maldad, las guerras, rumores de guerra, las pestilencias y todas estas malicias que estamos viendo. Eso fue profetizado, hermano. Pero entienda, por favor, porque me da tristeza que llamados escatólogos están engañando a la gente. El anticristo no va a controlar todo el mundo, hermano. Va a controlar 10 naciones. Entienda eso. Y cuando un escatólogo dice por ahí, viene el anticristo, va a marcar a todos y tantas cosas que dicen, me da tristeza porque fuimos llamados a predicar la verdad, hermanos, el evangelio como es. No podemos predicar para asustar a la gente y crean y se entreguen a Cristo. Ese no es el propósito de predicar. Hemos de predicar el evangelio y el que crea y se bautice será salvo. Pero el evangelio completo. La escatología es una parte del evangelio, pero en sí no es el evangelio. Es una parte de la profecía que se va a cumplir. Y el misconcepto que dejan estos escatólogos en la gente en Estados Unidos es de que, ¿para qué votar? ¿Para qué participo en la política? Pues la cosa sigue igual. Pues no es así. No se deje engañar. La Escritura nos dice a los creyentes que tenemos que contender por la fe. ¿Qué es contender por la fe, hermanos? Pelear por la fe. En el original griego, contender es estar en rebeldía de algo, o de alguien, o de algo. Y contender por la fe es estar en contra de todo aquello que está contra Dios. Y esta nación se necesita volver a Dios. Y usted me dirá, ¿cómo nos volvemos a Dios? Pastor, es que parece que ya es muy tarde, que ya nos fuimos muy para allá. Sí, porque usted habla basado en la emoción. Pero cuando actuamos como ciudadanos responsables, hermanos, y votamos principios nuestros bíblicos, las cosas cambian. He visto las noticias, hermano, porque yo miro mucho a programas como Francis and Friends, que hablan de estas cosas que hablo en este programa yo en los domingos nomás, pero ellos lo hablan todos los días. Ellos tienen 2 horas todos los días, yo nomás tengo 1 hora por semana. Y qué difícil me es para mí darle tanta información en una hora y media que hago este programa, hermanos. Pero el problema que estamos teniendo en esta nación, que la iglesia, pastores, evangelistas, no saben cómo instruir a la iglesia en cómo contender por la fe. ¿Qué es contender por la fe? Porque ellos piensan que estos se pelean nada más ahí en la iglesia orando, los pocos que oran, porque déjenme leer una cosa. La mayoría de la gente en las iglesias, hermano, no oran. Por eso las iglesias tienen puro programete, puros programitas para entretener a la gente, porque no haya la gente que hacer, no hayan cómo entretener a la gente para que no se les haga aburrido la iglesia. Y por eso muchas iglesias han sacado la escuela bíblica
y han sacado la oración. Dos cosas más fundamentales de una iglesia es el estudio bíblico y la oración. Y el ayuno, obviamente. ¿Y qué han hecho? Han puesto conciertos, dramas, puro entretenimiento en los altares, puras danzas, puro cantar. Y se la quieren pasar cante, cante, cante y danza y danza y danza y es todo. Mientras que Satanás está dando un asalto mortal a nuestra nación. Por medio de políticos que se están metiendo en la política a pasar todo tipo de leyes contra Dios, contra la familia, contra los niños, contra las niñas, contra la familia, y ustedes ni cuenta se dan. Porque a ustedes les han metido en la cabeza, ¿para qué voto? Si la batalla ya está perdida, prácticamente es lo que me van a entender algunos. Pues déjenme leer una cosa. Todos los días yo miro noticias, todos los días escucho a Francis and Friends, todos los días examino casos que están pasando al nivel de la nación. Esta graduación pasada en Idaho, reporta el Idaho Tribune, el diario en Idaho. Note lo que le voy a decir. Un estudiante de high school no lo dejaron pasar por la ceremonia de su graduación de 12 años. Que los que hemos graduado sabemos que eso viene uno más una vez en la vida. Y si se gradúa de la universidad, viene nomás una vez en la vida. Es un privilegio, hermano. Lograr sus metas, graduarse de la escuela, pasar al colegio, a la universidad y luego ya su doctorado de su preferencia o su maestría. Pero este estudiante, joven, obviamente, en Idaho, no lo dejaron pasar por la ceremonia de graduación. Hacen el concierto, tocan ahí música, ¿verdad? Y luego los reconocen, agarran su diploma, van y se sientan y luego los despiden, deseándoles un buen futuro. Una ceremonia que todos los que graduamos por ahí pasamos. Es una bendición, es un privilegio. Pero un estudiante en Idaho, Washington, en Idaho, en Idaho, el estado de Idaho, hermano, no le permitieron participar en su ceremonia. ¿Por qué? Porque simplemente dijo que solo hay hombre y mujer. Que solo hay dos géneros, hombre y mujer. Y por esto que él dijo, le dijeron, no puedes tú participar en tu ceremonia. La pregunta que le hice hace 5 minutos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Ustedes se pueden ir con la narrativa falsa de los escatólogos. Lo que está escrito, está escrito. Claro que sí, hermano. Lo que está escrito en la palabra de Dios está escrito. Y nadie lo va a cambiar. Pero también está escrita en esta misma palabra de Dios. Bienaventurados los que hacen justicia. También está escrito aquí. Es necesario contender por la fe que una vez se nos fue dada a nosotros. Porque han entrado hombres encubiertamente, los cuales desde antes ya era el fin de ellos, condenación, ser condenados. Que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. Y claro que se refiere a todos estos hombres que se han levantado contra la fe. ¿Y qué cree usted que ha hecho Barack Hussein Obama y Joe Biden cuando dicen que hay un tercer género? Están en contra de la palabra porque la palabra dice que hay dos géneros, hombre y mujer. Cuando Joe Biden y como 60 republicanos y todos los democráticos pasan el Marriage Protection Act, la ley que protege el matrimonio, ¿no cree usted que se estaban refiriendo
al papá y a la mamá y a los hijos. No se refieren a eso. Lo codificaron al nivel federal. O sea, lo hicieron una ley federal. Que los estados tienen que reconocer cuando se casan dos hombres o dos mujeres. Todo esto en contra de Dios. Ahora, la pregunta que le voy a hacer es esta. ¿Ellos lo hacen predicando, orando, cantando? ¿Los que pasan esta ley? No. No lo hacen de esta manera. ¿Cómo lo hacen, pues? Poniendo alcaldes, gobernadores, senadores y representantes en cada estado, senadores y representantes en Washington, y se juntan, tienen legislaciones, tienen juntas, tienen grupos de interés y presentan leyes que quieren pasar. Es todo lo que hacen los congresistas y los gobernadores. Mayormente los congresistas. ¿Qué hacen? Todos los días queriendo pasar otra ley nueva, otra ley nueva, otra ley nueva. Y cuando usted no vota sus principios, que la mayoría de los cristianos ni votan y una gran mayoría de ellos votan por el Partido Demócrata. Los exit polls, hermanos, son las encuestas que hacen cuando una elección, cuando estamos en tiempos de elección y hacen investigaciones y estudios de quién votó cómo, cómo votaron los evangélicos, cómo votaron los católicos, cómo votaron los que no reclaman ninguna religión, cómo votaron la gente soltera, cómo votaron las mujeres, cómo votaron los hombres, cómo votaron las mujeres de 40 a 60 años, cómo votaron las mujeres de 19 a 30. Y hacen esas encuestas, esos polls. Y los polls han enseñado, hermanos, las encuestas han enseñado, hermanos, que entre 46 a 50 millones de llamados cristianos votan con el Partido Democrático. He ahí el dilema y el problema. ¿Por qué? Estamos perdiendo la batalla espiritual y moral en esta nación. ¿Qué tiene que ver esto con orar, predicar, cantar, tener dramas, danzas de banderas? ¿Qué tiene que ver esto con eso? Porque la iglesia moderna quiere pelearle al mal bandereando, hermanos. Quieren limpiar los aires con banderas. Otros que leyeron los libros retardados de Rebecca Brown Macmillan, libros como Vino a libertar a los cautivos, Brujas del ropero 1 y 2, Cerdos en la sala. Mucha gente de ahí aprendió su guerra espiritual, que son doctrinas de demonios metidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual moderna que enseñan en muchas iglesias, especialmente en los de la palabra de fe, están basados en los libros de Rebecca Brown, ex satanistas, ex brujos. Y traen un jueguito diabólico a la iglesia de liberar gente para todo. Y liberación para acá, liberación para allá. Líbrate de una maldición generacional, líbrate de aquello, líbrate de aquello otro. Y mientras Satanás está dando golpes a matar a nuestra nación, ¿cómo? ¿Con cultos satánicos? Existen cultos satánicos, hermano. Hay un juez en Oklahoma que ya dejó a un grupo satanista tener sus cultos después de la escuela. La maldad está ahí, lo sabemos. La pregunta que yo le hago a usted y quiero que usted entienda, ¿cómo es que hemos llegado a la situación que hemos llegado como nación, hermano? ¿Cómo? Por políticos, hermano. Lo que usted no cree en participar. Por la política, hermanos. Es que la gente ve la palabra política como un veneno, como, ay, no, yo no me meto en eso, ay, pues no es para mí la política, ay, yo no me meto en la política, yo soy cristiano, mi reino no es de este mundo. Y mientras que usted siga ahí de ignorante, Satanás sí se está metiendo en los congresos, en los gobernadores,
en los congresos del Estado y en los congresos de la nación. Y están pasando todo tipo de leyes, como esta ley que le estaba diciendo ahorita, que pasó Joe Biden, el Marriage Protection Act, o Law. Era para proteger al nivel federal el casamiento de 2 hombres y 2 mujeres, que es una abominación a Dios, que es la perversión de la familia. Mira, hermano, yo sé que no les gusta que les diga la verdad a mucha gente, pero el promover el homosexualismo, el lesbianismo y un tercer género es pervertir la familia, pervertir lo que Dios estableció. Y la manera de pelear en contra de esta maldad no es bandereando, hermano, no es con conciertos, no es con dramitas, no es con una ceremonia para todo. Es que hoy en día, hermano, ya todos, la iglesia ha adoptado el mismo sistema del mundo. ¿Qué hacen las compañías de negocio, hermano? Para todo tienen seminarios, para todo tienen conferencias. Eso viene del mundo secular, hermano. Usted nunca mira a Pablo teniendo una conferencia. Usted no mira al apóstol Pedro teniendo una conferencia. Usted nunca miró a Cristo teniendo una conferencia. Lo único que ellos hacían, se juntaban para orar, para ayunar, para estudiar la palabra, para exponer la palabra, para hacer un paralelo del pacto de la ley y el nuevo pacto. Para enseñarle a la gente que Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Eso es lo que se la pasaba haciendo la iglesia primitiva, predicando el evangelio de Jesucristo. Y la iglesia ha adoptado los mismos sistemas del mundo. ¿Por qué? Porque quieren iglesias de 5,000, de 3,000, de 2,000, de 1,000 miembros. Quieren iglesias grandes y luego los llaman para otros países. Enséñanos cómo crecer la iglesia. El Señor añadía a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Y mientras que la iglesia está engañada en apostasía, pensando que hacen el bien por ser una iglesia social, Satanás está penetrando el gobierno para pervertir la familia, pervertir lo de Dios. Y el ataque, querido hermano y hermana, amigo y amiga, viene contra la iglesia a su debido tiempo. Este muchacho que le acabo de mencionar allá en Idaho, que no lo dejaron participar en su ceremonia de high school, nada más porque dijo, o eres hombre o eres mujer, que nomás hay 2, hombre y mujer, y lo castigaron. Tenemos que tener, hermanos, mejor sentido que eso, hermano. Tenemos que aprender a pelear la batalla espiritual correctamente, hermanos. Oramos, claro que sí, tenemos que orar. La Biblia dice que oremos por los que nos dirigen, por los gobiernos, para vivir tranquilamente y vivir en paz. Dios, dice la Biblia, que los gobiernos que existen fueron establecidos por Dios. Obviamente que no está hablando del comunismo, ni del Islam. Está hablando de los gobiernos que tienen las morales que Dios estableció. Como Estados Unidos tenían un tiempo. Y otros países. Pero la batalla esta, hermano, se va a pelear y ganar cuando entendamos la importancia de votar por gente que teme a Dios, hermano. Cuando la iglesia, los pastores abran su mente y entiendan que tienen que enseñarle a su iglesia a votar sus principios bíblicos. Claro que usted no puede promover un candidato del púlpito, pero puede promover usted las morales bíblicas y puede exponer las inmoralidades antibíblicas de Biden, de los democráticos o aún de los republicanos, si es que sí es. Estamos votando aquí por principios, por una plataforma. Y los medios de comunicación, en cuanto ellos saben quién es su candidato, lo empiezan a defender. Y toda la corrupción y perversión que ellos quieren promover, se las esconden. Hasta que ya están en el poder, como lo vemos con Joe Biden ahora. Esta nación ha pasado más leyes anti-Dios, más inmoralidades que nunca en la historia, hermanos. Esta nación en 2 años de Joe Biden. Bajo Joe Biden, hermano, se han ocupado en el ejército, en el departamento de educación, de transportación, la PR, la que representa la Casa Blanca en la prensa, la negrita esta, que parece que trae una tarántula en el pelo. Usted es un nombre curioso. Ya se me olvidó el nombre de ella. Pero ella es lesbiana. El secretario de Transportación, homosexual.
secretario de Educación, un transvesti. Y generales que en lugar de promover la potencia de esta nación, en lugar de preparar soldados para ganar guerras, están promoviendo la agenda homosexual y de lesbianos, de lesbianismo en los ejércitos. ¿Usted cree que a China le importa eso? ¿A Rusia? ¿A los musulmanes? ¿Usted cree que les importa eso a ellos? Somos la burla, hermano, y el escarnio de las naciones bajo este presidente y bajo Barack Hussein Obama. Son los dos presidentes que han pasado las leyes más inmorales desde que existe la nación. Ni aún Bill Clinton era tan perverso así, hermano. Era liberal. Bill Clinton era liberal, de que era liberal lo era. Y de que era un perverso sexual allá su vida personal es otra cosa, es asunto de él. Pero cuando hacen decisiones al nivel de presidente, como parte del gobierno, cuando hacen decisiones morales por la gente, ahí está el problema. Y ellos llegaron a esa posición, hermano, a ese poder. Y esta nación se está decayendo espiritualmente y moralmente. ¿Por qué? Porque los democráticos sí están votando, hermano. Y la mayoría de los hispanos votan con los democráticos. La mayoría. Porque los han engañado. Raro el mexicano con el que yo platico, hermano, que no tenga una mente abierta. Nomás menciona usted a Trump y les hierve la sangre. Allá en el trabajo, cuando estamos hablando así de vez en cuando de política, yo hablo de Trump, hablo de los conservadores, de que tenemos que tener leyes migratorias, todos se quedan viéndome que, oye, ¿tú qué? ¿De dónde saliste o qué? ¿Eres racista o qué? Ya te olvidaste de tus raíces, de todas las opiniones me dice la gente, me han dicho de todo, hermano. Me han escrito hasta maldiciones en Facebook y me han tratado de humillar. Pero cuando la verdad es la verdad, aunque yo sea el único que estoy de pie, lo voy a hablar. Y de exponer la verdad y lo falso lo voy a hacer, aunque sea el único que lo haga. Pero yo no voy a vender mis principios ni en la iglesia, ni fuera de la iglesia, de las convicciones que yo creo que la Biblia enseña. Cuando tenemos de 46 a 50 millones de llamados cristianos votando por el Partido Democrático, ¿por qué se pregunta, pues, por qué están castigando a la iglesia? ¿Por qué están persiguiendo a los cristianos? ¿Por qué persiguen a aquellos que no aceptamos que se case hombre con hombre y mujer con mujer? Porque la Constitución, hermano, garantiza libre expresión. Y si un hombre tiene la libertad de decir, yo soy hombre y yo me identifico como mujer, si la Constitución le da ese derecho, también que me dé el derecho a mí a decirle, tú eres un perverso y tú estás destruyendo la familia. Estamos peleando aquí el derecho. Y la batalla espiritual que esta nación está pasando, hermano, tenemos que orar, predicar, que nos lo garantiza la primera enmienda, si nos siguen dejando tener la primera enmienda. Porque el deseo del Partido Democrático, de Biden y Barack Hussein Obama, y todos sus seguidores, todos sus demonios que los siguen a ellos, es callar a la iglesia. Lo dijo Barack Hussein Obama, lo dijo Hillary Clinton. Y Biden lo está viviendo. Que el grupo más lleno de odio y más peligroso en esta nación somos los cristianos. Tenga cuidado cuando un político dice eso. Lo que están diciendo, tenemos que hallar una manera de callar a la iglesia. Cuando lo dicen los gobiernos de arriba, que la amenaza más grande a la democracia, a la libertad, y el grupo más lleno de odio son los cristianos. Cuidado, porque el ataque viene en contra de nosotros, como lo estamos viendo hoy en día. El ataque contra las iglesias, contra los pastores, contra los papás que se levantan contra esta maldad de querer convertir a un niño y a una niña en el sexo opuesto del cual nacieron. Estas ideologías diabólicas del tercer género. Hermano y hermana, esto no va a cambiar hablando de ello. Mi motivo en este programa es motivarle a usted y informarle de lo que está pasando, para que abra sus ojos cuando vaya a votar, para que hable con sus familiares, sus parientes y les diga, mira, esto está pasando, no vote, no tenga miedo, hermano, como quiera lo van a odiar. Tú eres cristiano, tú no te metas en la política. ¿De dónde viene ese concepto? ¿De México?
Por eso muchos mexicanos están actuando de esa manera, hermano. Porque desde México traen el misconcepto que la iglesia y el gobierno no van juntos. Como la Constitución de México nada más reconoce a la Iglesia Católica, porque es su origen. Pero sin embargo, aunque el gobierno, la Constitución mexicana reconoce el clero, la Iglesia Católica, no les permiten participar en la política. Y esa escuela la trae mucha gente que viene de México. La política y la iglesia no van juntos. Pero si Dios es el que dijo, Dios mismo es el que dijo, la nación que tema a Jehová será enaltecida. La nación que se olvide de Jehová será cortada. Hermanos, si creemos en Dios, entonces sabemos que Él crió todas las naciones, que Él crió el gobierno práctico y moral, obviamente, no el comunismo y el Islam. Pero la manera, hermano, de retomar nuestro país, porque si usted está pensando que, es el rapto y se acaba todo, no, olvídese, usted anda muy mal en la escatología. El rapto, el arrebatamiento, el arpazo, no el parousia, el arpazo, el arrebatamiento de la iglesia es la primera fase del cumplimiento de la escatología de los últimos tiempos. Es la primera fase. El arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando la iglesia se vaya, créamelo, se van a caer millones y millones y millones de iglesias llenas porque nunca se convirtieron. Promovieron homosexualismo, el lesbianismo, adulterio, todo tipo de pecado en su iglesia. Y no estaban preparados cuando la trompeta sonó y se van a quedar aquí. Y obviamente que conocen la Biblia. Obviamente que conocen lo que la Escritura enseña y se van a dar cuenta que no se fueron en el rapto porque no estaban viviendo en santidad y separados de este mundo. Pero, sin embargo, hablando ya lo que la Biblia dice en cuanto a escatología, el rapto no es el fin de Estados Unidos, hermano. Ni de cualquier otra nación. El arrebatamiento es cuando Cristo viene por aquellos redimidos, preparados, viviendo en santidad, que oramos y velamos para irnos con Él. Y que Dios nos dé la gracia para poder llegar a ese punto, hermano. Porque no son mis esfuerzos. Es por su gracia. La gracia me salvó. La gracia me mantiene en Cristo. Y espero que por gracia yo suba cuando la trompeta suene, hermano. Y si por algo me llegara a quedar aquí, estaré participando en parte de la gran tribulación en este mundo. Pero la gran tribulación va a impactar a todo el mundo, lo entiendo, económicamente. Pero agarre y ponga su escatología en el orden correcto, hermano. El anticristo solamente va a gobernar 10 naciones. 10 naciones. La marca de la bestia solamente se va a estar poniendo en 10 naciones. Porque todos aquellos que estén en el reino del anticristo y no adoren su imagen, los va a matar. Eso me enseña a mí claramente que si el anticristo estuviera en control de 195 naciones, los únicos que sobrevivirían al sistema del anticristo serían los que se ponieron la marca. Y eso me enseña a mí prácticamente que el anticristo no controla a todas las naciones. No nomás eso y muchas otras escrituras. Porque la Biblia dice que controlará 10 naciones. Lo dijo Daniel y lo dice en Apocalipsis. Que más bien Apocalipsis confirma lo que ya dijo Daniel. Es que la gente tiene un misconcepto que va a haber una sola religión mundial. No. Hay un falso profeta. Que la Biblia habla de un falso profeta. Y este falso profeta es el líder del movimiento ecuménico, donde se han metido muchas iglesias de las más grandes de Estados Unidos. Por ejemplo, Kenneth Copeland, Joel Osteen, Rick Warren, Hagen, y muchos de ellos han hecho alianza con el Vaticano. Ahí está en YouTube si no lo quiere creer. Ahí búsquelo por usted mismo. Busque Joel Osteen and the Pope, Rick Warren and the Pope,
Kenneth Copeland and the Pope. Búscalo ahí y ahí le va a salir. Tenemos que aprenderle las artimañas a Satanás, hermano. Satanás ha penetrado nuestro sistema político para pasar todo tipo de leyes contra la iglesia, contra las morales que Dios estableció. Y la única manera de combatir eso y contender contra eso nosotros es orando, predicando, pero votando es otra de las armas más poderosas que tenemos. Pablo no tenía el privilegio y Pedro de votar su gobierno, hermanos. Los Césares, los Herodes se heredaban en la posición. Pero nosotros tenemos el privilegio en nuestra nación de elegir a nuestros jueces locales, los commissioners locales, los senadores y representantes a Washington, los gobernadores, Attorney General, Procurador General. Y tenemos el privilegio de votar por un congreso en Washington, un congreso que se compone de la Casa de Representantes y el Senado. En ninguna otra nación, hermano, existe el privilegio de elegir quién nos va a representar. Y estos 46 a 50 millones de que se llaman cristianos, que votan por el Partido Demócrata, si votaran sus principios bíblicos, hermano, jamás ganaría un hombre antiamericano, antibiblia, antidios, antiiglesia, antilibertad, antiderecho de portar armas, que es la plataforma de los democráticos. Los democráticos son los que sacaron la oración de la escuela pública. Orar públicamente. Sacar a Dios de los colegios. Son los democráticos. Los que matan niños por el aborto, que pasaron la ley del aborto y la han defendido a morir. A capa y espada defienden el aborto, los democráticos. Hay un que otro republicano por ahí corrupto, deplorable que hay por ahí. Pero tenemos que votarlos para afuera. Yo sé que usted dice y quizás se pregunta, pero pastor, un voto, ¿qué tanto es mi voto? Pues, ¿cómo se llena el galón? Gota por gota, hermano. ¿Cómo llegamos a $1? Centavo por centavo. ¿Cómo podemos pelear esta batalla y ganarla? Voto por voto, hermano. Voto por voto. Vienen unas elecciones críticas en el 2024, hermano. Le voy a decir una cosa, hermano, y tómame en serio, por favor. Si vuelve a ganar un democrático, es muy probable que esta nación se convierta en un socialismo terrible en los siguientes 8 años. Si los democráticos ganan el Congreso, el Senado y la Casa de Representantes y ganan la presidencia otra vez, al nivel que vamos, hermanos, no va a existir la primera enmienda ni la segunda enmienda. Váyase a YouTube y busca ahí donde dice Joe Biden quiere quitar las 9 milímetros y las AK-15, que no es un rifle de asalto. Le llaman un rifle de asalto, pero no es. Le llaman. ¿Por qué Univisión y Telemundo, hermano, no exponen esta falsedad? ¿Por qué Univisión y Telemundo nomás le hablan de la inmigración y de qué injusta es la inmigración? Fíjese, estaba mirando, yo no miro Univisión ni Telemundo porque para mí, hermano, son la gente más corrupta que hay. Torcida. Jorge Ramos es un ateo. Jorge Ramos odia a Dios. Jorge Ramos odia a los cristianos. Para que lo sepa usted de una vez. ¿Cuándo van a levantar ellos el estandarte a defender el matrimonio como Dios lo diseñó? Ellos nomás promueven ahí, hermano, lo que va a favorecerle a ellos en cuanto a política. Pero estaba escuchando, porque mi esposa sí mira Univisión de vez en cuando y Telemundo. No que les cree, pero mi esposa los mira de vez en cuando porque ella no entiende mucho el inglés. Pero ella sabe qué está pasando. Y los pocos momentos que yo me siento con mi esposa ahí o que estoy ahí viendo lo que ella está mirando, de inmediato capto su mensaje, de volada capto su agenda que ellos traen. Pero la mayoría de los inmigrantes que estaban entrevistando, sean de Venezuela, de México, de Guatemala, de Ecuador, de donde sea, de Venezuela, la mayoría de ellos que están entrevistando le están diciendo, ¿por qué te arriesgas? ¿Por qué te arriesgas a cruzar por esa zona peligrosa? ¿Por qué arriesgas a tu familia?
Y la mayoría dicen, porque aquí tenemos mejor oportunidad, porque aquí podemos progresar. Así lo dicen. ¿Y qué es lo que vienen buscando ellos? Asilo político. ¿Y qué es asilo político? Cuando usted lo persigue un gobierno, ya sea el comunismo o el islam, usted puede buscar asilo político, pero en el país correspondiente a su país. Quiere decir que los únicos que en realidad pueden buscar asilo político en Estados Unidos son los que son perseguidos en México. Pero se brincan esa ley y se vienen desde Venezuela, desde El Salvador, Guatemala, directamente a Estados Unidos. Eso es contra las leyes de migración, de asilo político. Y estamos teniendo un crisis, mano, a nivel nacional. Porque en New York, ¿se acuerda que New York y San Francisco querían ser estados santuarios? Pues ahora ya no quieren a la gente ahí. Ya no quieren a los inmigrantes, que no tienen dónde ponerlos, que no tienen trabajo la gente ahí local porque están llegando mucha gente. Yo le he dicho en este programa hace muchos años atrás y le sigo diciendo, la inmigración tiene que tener regulación, límites, porque si no limitamos la migración en esta nación, llegaremos a ser un país tercermundista. Si sobrepoblamos la nación, se engrandece la pobreza, entienda. Yo sé, ¿qué hacemos pues, hermano? ¿Qué hacemos, pastor? Pero debemos ser compasivos. Claro, debemos ser compasivos, pero debemos respetar las leyes terrenales. Es que las fronteras son un pecado, no deben de ser fronteras. ¿Quién puso las fronteras? Ahí andan los mentirosos de los Tigres del Norte y los Tucanes de Tijuana y toda esta bola de mentirosos cantándole a la gente, nomás provocando enojo en la gente contra los gringos, contra los anglos, contra América, contra los anglosajones. Ellos por ser $1, para que usted les baile sus canciones, para que usted vaya a sus conciertos, y ellos, los Tigres y los Tucanes, son millonarios, y usted en la pobreza, escuchando sus canciones miserables de cómo hay tanta discriminación. Lo hacen para provocar en usted enojo contra su propia nación, donde usted vive, donde sus hijos viven, donde usted ha prosperado y progresado, hermano. Lo hacen hipócritamente, porque pretenden que aman a la gente, pero no la aman. A ver, ¿qué hacen los Tucanes para ayudarle a la gente por el México? ¿Qué han hecho los Tigres del Norte para ayudar a la pobreza en México? Siendo ellos multimillonarios. ¿Qué hacen los Tigres? A ver, dígame qué hacen. Oh, pero sí avientan sus canciones para provocarlo a usted a enojo, ¿verdad? No, hermanos. Tengan mucho cuidado. ¿Quién le mete basura en su mente y cómo se la meten? Esta nación es bendecida, está prosperada, pero porque esta nación en un tiempo temía a Dios, en un tiempo seguía los principios bíblicos. Pero increíble lo que ha hecho este hombre Joe Biden en 2 años, casi 3 años. Prácticamente destruyó la nación moralmente hablando, y no se diga espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque él no está en control. A él le dicen qué puede decir, qué no puede decir. A quién elija para la pregunta y ya la pregunta está preseleccionada. Porque este hombre no tiene ni capacidad para tener un debate públicamente sin notas. Sin el teleprompter que tiene, la pantalla de televisión que tiene atrás para que le esté leyendo. Y aún así, dice lo que no debe leer ahí. Porque está incapaz. Entonces, ¿quién lo está controlando? Los democráticos perversos, los republicanos perversos. Por eso tenemos que nosotros entender la importancia de elegir gente que teme a Dios. Se acercan las elecciones del 2024, hermano, y si esta nación no cambia de rumbo, lo que estamos viendo ahorita no es nada a lo que viene. Y para los que creen esa mentira de que lo que está escrito, aplícalo bien. Aplícalo bíblicamente. No lo esté aplicando nada más a lo tonto. Aplícalo bíblicamente. Porque está escrito de que tenemos que contender por la fe también. Y porque eso no lo habla. Esta nación, hermano, necesita volverse a Dios. Y la manera que esta nación se va a volver a Dios, cuando los cristianos
y las cristianas empiezan a votar por gente que teme a Dios, por gente que respete nuestra Constitución, hermano. Si esta nación es poderosa es porque nació en el corazón de Dios. Pero si esta nación es poderosa es porque hombres y mujeres que temerosos de Dios vinieron de otros países, de Inglaterra más bien, a establecer una nación cristiana, evangélica. Y aún después que vinieron para acá, la Iglesia Católica mandó más gente para destruirlos y hubo una guerra para pelear contra la Iglesia Católica y contra Britania, Inglaterra. Y ganaron la batalla y establecieron la Constitución con el motivo de que el gobierno no se metiera con la Iglesia, no nos quitara el privilegio de predicar las morales bíblicas y todo lo que es bíblico. Y vemos un asalto por los democráticos y los pocos republicanos corruptos contra la Iglesia, contra la libertad, contra la primera enmienda. Cuando ellos se dan la autoridad, porque cuando Joe Biden codificó la ley de protección de matrimonio, el Marriage Protection Act, no lo hizo con la intención de proteger al papá y a la mamá y a los hijos. Lo hizo con la intención de proteger a los homosexuales y a las lesbianas. Y como codificó esta ley a nivel federal, ya se le pueden poner cargos criminales federales por crimen de odio a los pastores, a las iglesias. No lo han hecho hasta ahorita, pero lo van a hacer, porque ya está la ley establecida. Eso a la misma vez nos quita a usted y a mí el derecho de libre expresión. ¿Cómo? A ver, explíquese. Ahí le va la explicación. Cuando Joe Biden codificó esta ley de proteger el matrimonio, que él dice, no crea que era para el hombre y la mujer, era para los homosexuales y lesbianas. Eso quiere decir que él se metió con la libre expresión suya y mía, de que nosotros no podemos decir ni definir qué es un matrimonio, porque él ya lo definió. Eso me quita a mí el derecho de decir que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, porque como él lo codificó a nivel federal, ahora yo ya no puedo definir el matrimonio como yo miro que la Biblia lo enseña, entre un solo hombre y una sola mujer, porque ya estoy violando la ley federal que codificó Biden, que es el derecho de proteger el matrimonio entre hombre y hombre y mujer. Y por ese lado es por donde vienen a atacarnos y a destruirnos. Le quiero decir claramente a usted en esta mañana, si no cambiamos esto, solo se irá de mal en peor. Históricamente, hermanos, y bíblicamente, históricamente, el pecado nunca se hace menos. Desde Adán y Eva para acá, el pecado solamente se ha hecho peor y se ha incrementado en tamaño y en cantidad, en nivel y en cantidad. ¿Quién iba a pensar, hermanos, que el gobierno iba a pasar leyes, ciertos gobiernos estatales y el gobierno federal, iban a pasar leyes que protejan a una maestra de decirle a un niño que él se puede identificar como niña sin decirle a sus papás? O que una niña se pueda identificar como niño sin decirle a sus papás. De darle terapias antipúbicas a los niños sin decirle a sus papás. Y el día que se enteren sus papás, se den cuenta, quitárselos y protegerlos bajo el Estado porque usted está abusando a sus hijos. Ya pasó en California y en Washington. Creo que es el estado que ha pasado esto. El pecado nunca se disminuye. Va en crecimiento. Lo único que puede manejar el pecado, hermano, resistir el pecado, es la iglesia. Son los cristianos que votamos por gente, hombres y mujeres, que temen a Dios, que respetan la Constitución,
que tienen morales sanas, que respetan el matrimonio como Dios lo diseñó, como lo ha hecho Ron DeSantis y Donald Trump. Y la gobernadora acá de Nome, Kristi Noem, de North Dakota, me parece. Y algunos otros estados, hermanos, que están levantando el estandarte, están peleando. Ahora, no pierda la esperanza, hermanos. No cruce los brazos y diga, bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos? No, hermanos. Participe. La iglesia tiene que dejarse de esa mentalidad malísima de no participar en la política. Como ciudadanos de esta nación, tenemos el compromiso moral de defender las morales bíblicas, hermano. Tenemos el compromiso delante de la sociedad, delante de Dios, de defender lo que es recto y justo, hermanos. Y la manera de hacerlo es cuando usted va a las urnas y vota por un hombre, una mujer, un candidato, una candidata que va a preservar la Constitución primeramente y que tenga buenas morales. Pero sobre todo, que tema a Dios. Que tema a Dios. Estas batallas se ganan, hermano, en las urnas de elección. No hablar acá lo que usted quiera, pero cuando va y vota, porque aquí podemos hablar lo que queramos ante el público, ante la gente y quejarnos y hablar. Pero si no votamos, está mudo nuestra voz. No tenemos voz ni voto en este asunto. Y la razón que hemos llegado a este nivel de inmoralidad en esta nación, a esta decadencia espiritual en esta nación, es porque la iglesia, muchos de ellos no votan, y de 46 a 50 millones de llamados cristianos están votando por el partido que está totalmente en contra de Dios, en contra de la iglesia, que es el Partido Democrático. Y claro que hay uno que otro poco por ahí republicano, corrupto como lo es Collins, McCaskey, Mitt Romney, Mitch McConnell, Liz Cheney y todas estas personas. Son pocos, pero ahí están. Esto no es por coincidencia, hermano, no es por casualidad. No es como muchos dicen, lo que está escrito, está escrito. Sí, está escrito que la maldad sí va a aumentar. Pero también está escrito, hermano, que tenemos que predicar el arrepentimiento para que la gente se voltee de su maldad. Y lo que tenemos que preservar nosotros como iglesia es el derecho de poder hacerlo. O sea, la primera enmienda. Y lo hacemos votando por gente que respeta la Constitución, hermano. Que respeta nuestra Constitución. Si usted no cree en votar, usted no está haciendo nada para defender la causa del Evangelio. Si usted no cree en votar, usted no está haciendo nada para defender la causa, hermano, del derecho cristiano en esta nación. Del derecho de un pastor de predicar el matrimonio como Dios lo diseñó, o el evangelista. Si esto no es cosa de coincidencia, hermano, tenemos que aprenderle las artimañas a Satanás y pelearle a esas artimañas. De lumbre por lumbre, hermano, fuego por fuego. Me acuerdo un día, quiero mandar un saludo ahí a nuestro hermano Antonio Chay, dice, hola, buenos días, hermano, Dios le bendiga, gracias. Hermana Josie Velázquez dice, bendiciones, pastor Jesse, gracias, hermano, compartan el video todo lo que pueda. Laura González, bendiciones, pastor, igualmente, hermana, Dios me la bendiga. Laura González da un comentario, gracias a Dios, aquí en donde vivo, la high school permite orar en las graduaciones. Qué bueno, gloria a Dios. Sigan defendiendo ese derecho, hermana, porque, hermana Laura, entiende una cosa, va a haber gente que se va a levantar a querer parar eso. Todo en el nombre de la separación de la iglesia y el Estado. Separation of Church and State. Aquí en Odessa, donde yo vivo, orábamos, leíamos la Biblia cuando yo estaba en junior high todavía. No sabía que traer la corbata para allá para arriba, hermano. Nadie me dice nada, pero bueno. Pero la quitaron, hermano. Esta nación se permitía orar donde quiera a nivel nacional. Y gracias a Dios, hermano, que tenemos que contender por la fe. Tenemos que votar por gente que teme a Dios. Y hay muchas batallas que hemos ganado. La ley del aborto se reversió gracias a Trump y a los 3 jueces conservadores que él puso. Los Bakers ganaron su caso en Colorado, hermanos. Joe Kennedy, el coach que oraba en los juegos después del juego,
Peleó y peleó y peleó, lo corrieron en su trabajo, hermano, y llegó el caso hasta la Corte Suprema. Porque Joe Kennedy, el coach, no cruzó los brazos, dijo, ni modo, ¿qué hacemos? Escrito está, lo que está escrito, hermano, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pues, hermano, la Biblia dice que la maldad se iba a multiplicar en los últimos días, pues ni modo, hermano, ¿qué hacemos? Él no pensó así. Joe Kennedy le peleó al school district, al sistema escolar, a la escuela, le peleó hasta la Corte del Estado y apeló hasta la Corte Suprema hasta que ganó la batalla. Y ahora no le pueden quitar a él de orar después de los juegos. Y cuando se decide un caso en la Corte Suprema, va para todos los estados, hermano. Abarca todos los estados. Como cuando se pasó la ley del aborto en Texas. Se pasó para todos los estados. De igual manera, cuando peleamos y contendemos por la fe en todos los niveles, orando, predicando, pero votando también, hay diferencia. Y gracias a Dios que ahí donde la hermana Laura González va, ahí pueden orar en la oración, y gloria a Dios por ello. Aquí en Odessa, ahora que se graduó una de las nietas y cuatro familiares, por el lado de la familia Pando, ahí oraron, hermano. Oraron. Y un jovencito y una jovencita hablaron de Cristo. Pero ya vemos, hermano, el compromiso en muchos de ellos. Porque la muchachita que habló aquí en la graduation de la Premium, la semana pasada, una jovencita, creo en Cristo, gracias a Cristo, sin Cristo no podía lograr esto y reconoció a Cristo. He aprendido a servir a Cristo, a amar a Cristo, pero también he aprendido a respetar otros estilos de vida, otras formas de vivir que no están en línea con mi forma de vivir. Ahí está el compromiso. Ahí está el compromiso. Un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, no puede aceptar que se case hombre con hombre, mujer con mujer, punto. Abominación a Dios y va contra Dios. Déjenme mandar los saludos porque quiero, hermanos, a tocar un tema en los 15 minutos que me faltan. Y ahí está el hermano Tony Valadez allá en Laredo, se lo pasan atando demonios, exactamente. Un misconcepto, hermano, de la Escritura. Déjenme le digo por qué. Eso que dice el hermano Antonio Valadez, hermano, él allá predica también en Laredo y enseña, hermano. Él allá está en la hora ministrando también ahí la palabra. Y créame que no es fácil, hermano. No es fácil el predicar en estos tiempos. O se determina uno a ser un verdadero creyente o no lo es. Pero no hay cupo en el reino de los cielos para los cobardes. Se lo pasan en encuentros, atando a Satanás, atando demonios, atando aquí, atando allá. ¿Qué ato es espíritu de pobreza? ¿Qué ato una maldición generacional? Déjese de tonterías. Esa doctrina de demonios, de ataduras, de atar y desatar, hermano, está sacada de contexto la escritura, la sacan de contexto la escritura. Usted nunca mira a Cristo, usted nunca miró a Pablo, usted nunca miró a Pedro, a Juan, a un apóstol, a un profeta de Dios. Usted nunca miró a Isaías, a Jeremías, que se subían arriba a la ciudad y la contemplaban y decían, ato este espíritu, ato aquello, ato para acá, ato para allá, porque no es bíblico esa doctrina. La están sacando de contexto. Cuando el Señor dijo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. No se refiere a la doctrina de demonios que metieron Rebecca Brown, Macmillan, los de la palabra de fe, Copeland, Hagen, toda esta gente de la palabra de fe, que metieron esa doctrina de ataduras, que fueron presentados a la iglesia por ex brujos y ex satanistas, de amarrar y desamarrar gente, de atar gente y desatar gente, de poner brujería y quitar brujería. Eso no es de Dios. Nosotros como creyentes tenemos poder en el nombre de Jesucristo de reprender demonios. Pero usted nunca miró a Cristo que se subió allá para arriba de Jerusalén y dijo, yo ato todo espíritu de incredulidad de Israel. Yo ato todo espíritu de incredulidad de Jericó. ¿Por qué no lo hizo Cristo? Porque no son doctrinas bíblicas.
La batalla espiritual, hermanos, está en la Biblia. Lo define la Biblia, la batalla espiritual. Y la batalla espiritual es lo que yo hago en este programa. Es lo que usted hace cuando predica y enseña la palabra en contexto y predica la sana doctrina. Usted está peleando contra los poderes de Satanás. Porque la verdadera batalla espiritual y bíblica nos los enseña la Biblia. Pero no es lo que metieron ex brujos y ex satanistas a la iglesia. Nada que ver con eso. Es una batalla totalmente diferente, que es predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, predicar la palabra de Dios y votar por gente que teme a Dios, que respeta la Biblia, que honra a Dios, que honra las morales que Dios estableció, que honra el matrimonio como Dios lo estableció, que está en contra del aborto, que está en contra del tercer género, que está en contra de cambiar a un niño en niña o una niña en niño. Qué perversión de un niño y una niña. Eso es batalla espiritual. Y eso se pelea, hermanos, haciendo lo que en este programa hago. Y lo que hace Francis and Friends y el American Family Radio. Son los pocos que lo hacen. Pero gracias a Dios que lo hacen. O que lo hacemos. Yo no tengo la plataforma que ellos tienen. Quisiera tener una plataforma como la que ellos tienen, pero no la tengo. Yo alcanzo menos gente. Pero mira aquí la verdadera guerra espiritual. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? El 5 lo describe. Derribando argumentos. ¿Qué es un argumento, hermano? Un diálogo, un pensamiento, una expresión, una ley política. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios, hermanos? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra de Dios. Este es el conocimiento de Dios. Entonces, todo aquel que dice que el aborto es un derecho reproductivo de una mujer, tenemos que argumentar: mentira. Dios dice no matarás. Y punto. El aborto es matar a un niño. Todo aquel político, todo aquel que se levanta a decir que no hay nada mal que se case un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, va contra el conocimiento de Dios. Porque Dios dice que Él los creó hombre y mujer. Eso es ir contra el conocimiento de Dios. Y yo como pastor, usted como cristiano, usted como ministro de la palabra, tiene autoridad por la palabra de Dios de predicar la verdad y decir: no, señores y señoras, el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, como Dios lo diseñó. Cualquier otra cosa es abominación a Jehová. Cualquier otra cosa pervierte la familia. Esos son los argumentos y las fortalezas que tenemos que derribar, que van contra el conocimiento de Dios. Querido hermano, esa es la guerra espiritual. ¿Cómo se pasan estas leyes, hermanos? Políticos corruptos que no temen a Dios, que no reconocen a Dios, fundamentados en filosofía positiva, fundamentados en psicología. Y ahí está el problema, porque la iglesia misma ha aceptado la psicología como algo bíblico, como algo correcto. Y la psicología es demoniología presentada a la sociedad como algo médico. Sencillamente porque la psicología, los principios de la psicología, que yo los estudié, no reconocen absolutos morales. Como no toman en cuenta a Dios y no reconocen a Dios, no toman en cuenta las morales que Dios estableció. Por eso, ese es un argumento falso. De pensar positivo,
de nomás ser positivos, de no juzgar, de nada de esas cosas. No, hermanos, tenemos que juzgar entre el bien y el mal. Y con todo amor y respeto tengo que decirle a mi amigo homosexual y lesbiana que si no se arrepienten, se van a perder eternamente en un terrible infierno que se van a lamentar por toda su vida. Por eso, hermano, ir a votar es importante. Porque si usted no participa en las elecciones, usted no está ayudando a pelear esta batalla, nos está dejando con la carga solos, a los pocos que lo hacemos. Y si usted vota por el Partido Democrático, nos está llevando a la contra a los hijos de Dios. Y me refiero a la plataforma. A la plataforma de Dios. Porque hay republicanos también corruptos, no digo que no, los hay. Pero votamos por la plataforma de los dos partidos, hermano. Y los conservadores republicanos estamos en contra del aborto. En contra de que se case hombre con hombre y mujer con mujer. Y hemos llegado a un punto en esta nación que si usted no está de acuerdo con ellos, ni lo quieren calificar para candidato. ¿Se fija? Tenemos que ganarle el sistema, hermanos. Porque está infiltrado por demonios y gente que sirve a Satanás, el sistema político. Y necesitamos combatirlo. ¿Cómo? Metiendo ahí gente en poder que teme a Dios, que tiene morales bíblicas, que sirve a Dios. Que simplemente respetan la Constitución para poder ganar esta batalla. Soy optimista, hermano. Y creo que si hacemos nuestro trabajo y cada quien hace su parte, podemos voltear las cosas un poco o mejorarlas un poco. Como lo estamos viendo hoy en día, hermano. Hay muchas madres, gracias a las mujeres valientes, hermano. Fíjese que son más valientes las mujeres, hermano. He visto en Newsmax y en lo poco que miro a Fox News, ya casi no miro Fox News porque Fox News, bajo el nuevo dueño, que son los nietos o los hijos de Murdoch, el que mandaba antes Fox News, es liberal. Por eso Fox News ha ido cambiando su programación en más liberal poco a poco. Y han sacado gente como O'Reilly, a Tucker y algunos otros por ahí. Porque no están, ellos quieren irse con la narrativa de los democráticos. Porque creo que son los nietos o los hijos de Murdoch son liberales. Dieron $100 millones por la campaña de los democráticos. Obviamente que se están convirtiendo en liberal. Pero gracias a Dios que ahí he visto mujeres valientes, la mayoría son mujeres, que se están levantando en contra de este endoctrinamiento de los niños y de las niñas en las escuelas públicas a la temprana edad de 4 o 5 años. Porque Satanás sabe cómo cambiar una generación, hermano. Satanás es sabio porque Satanás tiene muchos años de existencia y ha visto muchas cosas. Así es de que, como dicen por ahí, el diablo no es diablo porque es diablo, sino por los años que tiene. Es una verdad. Satanás sabe que a mí y a usted no nos persuaden. Pero ¿qué si le metemos esa ideología a los niños pequeños? En su estado más inocente. Lo creen. Y es precisamente lo que Satanás está haciendo. Y es precisamente las metas de Satanás y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. A Satanás. Porque no puede con Dios Satanás y no puede con la iglesia, hermano. Cristo dijo que las puertas del infierno iban a pelear contra la iglesia, pero no iban a prevalecer. Pero tenemos que levantarnos como valientes, como guerreros, a defender lo que es bíblico, lo que es de Dios, hermanos, sin temor a qué dice la iglesia apostatada, la iglesia carnal, la iglesia positiva, la iglesia de la filosofía positiva, que son un montón de cobardes que no quieren hablar la verdad por no ofender a nadie. La iglesia moderna es una iglesia cobarde, hermanos. No me juzgues, nada más ámame. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? Y mientras Satanás destruyendo la familia. Tenemos que amar a la gente bastante, hermano, para hablarles la verdad. Y tenemos que aprender la importancia de votar. Entre más se acercan las elecciones, hermano, del 2024, le voy a estar hablando de los candidatos. Decirles su nombre, qué creen, qué pólizas quieren pasar, como lo hago cada año. Pero es tiempo de levantarnos a orar, a ayunar, a clamar por esta nación, pero también a votar por gente que teme a Dios. Porque mire, si estamos orando, ayunando, ¿ok? Orando y ayunando, está bien. Pero si no estamos votando, no hay nada mal con orar y ayunar.
Pero no estamos haciendo lo otro. Votando por gente que teme a Dios, votando por gente que tiene morales bíblicas, votando por gente que cree en la Constitución que nos dejaron escrita nuestros padres fundadores cristianos lavados en la sangre de Cristo, para tener protección nosotros del gobierno y nosotros decir al gobierno qué hacer y no qué no hacer, no el gobierno a nosotros. Por eso se escribió la Constitución.